que Dios nos permita, porque tenemos que usar estos medios para alcanzar vidas. Entonces, seguimos. Ahora sí entramos a las escrituras como tal, a esta parte, ¿verdad? Donde dice el libro de Primera de Reyes 13:11. Y vamos a ver algo. Yo de usted anoto, escribo y luego repaso en la casa y usted va a decir, ¡wow! Nunca lo había visto de esta manera. El libro de Primera de Reyes 13:11. Vamos a darle desde el verso 1 para tener un concepto más claro. Y dice así. Sucedió que un hombre de Dios, mire los conceptos, hombre de Dios, sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, que era un rey, de pie junto al altar, se disponía a quemar un sacrificio, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó, altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman sacrificios. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo, agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento, el hombre se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, había dado el hombre de Dios. ¿Ok? Pasamos al verso 11 y dice así. Vamos a ver desde el 9, vamos al 9. Y dice, porque así me lo ordenó el Señor. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Ok. Dice así, el verso 8. Pero el hombre de Dios respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan, diga, no comeré pan. No comeré pan. Ni beberé agua. Ok, ya está ahí. Porque así me lo ordenó el Señor. ¿Quién le ordenó? El Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano, diga, profeta anciano. Profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y que le había dicho al rey. Su padre preguntó, ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, quien había llegado a Judá, y el padre ordenó, aparéjenme un asno para que lo monte. Y cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano, mire esto, diga, profeta anciano. Profeta anciano. No dice el viejo profeta, dice el profeta viejo. No es lo mismo viejo profeta que profeta viejo en la mentalidad hebraica, para nosotros sí. Y se fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta dijo, ven a comer conmigo en mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me lo ha dado, me ha dado esta orden. No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Y el profeta viejo respondió, también yo soy profeta, como tú. Y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa
beba agua. Así lo engañó y el hombre de Dios volvió con él, comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados en la mesa, el profeta viejo y el profeta joven, la palabra del Señor vino sobre el profeta viejo y dice, ¿por qué lo había hecho volver? Entonces el profeta anunció al hombre de Dios que había llegado a Judá, o sea, el profeta joven, y le dice, así te dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en tumba de tus antepasados. Y cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver, le aparejó un asno y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron juntos como buenos hermanitos. Tremendo. ¿Usted entendió esto? Medio. Ahorita se lo voy a explicar. Wow. Gracias a todos los que están compartiendo el link en esta mañana. Les bendigo. Es un honor para nosotros tenerles conectados con nosotros